Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. Hoy nos acompaña Santiago Vega, recientemente nombrado delegado diocesano de Patrimonio. Hola, buenos días y bienvenido. Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este cargo que acabas de recibir, esta responsabilidad, ¿no? Bueno, pues esta responsabilidad básicamente consiste en que, haya alguien que haga cabeza en cuanto a la hora de llevar toda la cuestión pues, más de tipo administrativo y al mismo tiempo pues también de apoyo a los sacerdotes, ¿no? Porque al final, es decir, cada parroquia, por así decir, el párroco, que es el responsable de cada parroquia, pues tiene a su cargo también ese patrimonio, que en muchos casos pues es un patrimonio valioso, de gran valor, y bueno, y al final los sacerdotes tampoco tenemos por qué ser expertos todos en todo, ¿no? Pues hay quien es experto en liturgia, hay quien es experto pues en catequesis, hay quien bueno, pues ya se prepara pues para dar clase en el instituto, en el seminario, y luego después, bueno, pues también alguien pues que esté familiarizado con este mundo del patrimonio, del arte, bueno, pues normalmente es a quien se le encomienda esta tarea, ¿no? de ser un poco también asesor y bueno, pues ayudar a los sacerdotes y al obispo, en definitiva, pues también en todas estas cuestiones relacionadas con el patrimonio. ¿Y cómo es el patrimonio de la iglesia, bueno, de Tuy Vigo? Bueno, pues hay un patrimonio material y hay un patrimonio inmaterial, ¿no? Normalmente hoy día se empieza a hablar un poco más del patrimonio inmaterial también, ¿no? Que ahí el patrimonio inmaterial pues precisamente entran todo lo que son las tradiciones, ¿no? De modo especial pues todo lo que son diferentes fiestas o los ritos en torno a esas fiestas, o también los objetos que se utilizan en relación con las fiestas, el sonido de las campanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es patrimonio inmaterial, ¿no? Es un legado pues que en la medida en que, claro, se van electrificando las campanas, pues por ejemplo, se va perdiendo ese toque manual de las campanas, ¿no? Que cuando son las fiestas, pues a veces pues siempre hay alguien que se lo enseñó su abuelo, que se lo enseñó a su vez su bisabuelo. Entonces, bueno, eso es un patrimonio también rico, ¿no? El patrimonio inmaterial, todo lo que tiene que ver con lo popular, pues un patrimonio, y con lo religioso, pues no deja de ser patrimonio inmaterial, ¿no? Y luego después está el material, claro, que es a lo mejor es el más visible, o es el que perdura más en el tiempo, ¿no? Como son los edificios, ¿no? Y son el continente de esos edificios, ¿no? Ahí estaría el patrimonio mueble y el patrimonio inmueble, ¿no? Vamos a hacer una paradita en el inmaterial, porque muchas veces el inmaterial roza un poco con lo que no es religioso, ¿no? Como pasó en Ribalteme, que bueno, que hubo ese problema con esa procesión que yo creo que forma un poco parte también del patrimonio, ¿no? La procesión de los ataúdes. Sí, a ver, o sea, yo tampoco conozco con detalle, porque en este tipo de cosas está lo que trasciende, lo que no trasciende, o sea que bueno, es decir, allí en Ribalteme, así por lo que tengo, o sea, por lo que me ha ido llegando, bueno, también había un negocio en torno a los, y entonces bueno, pues a veces pues claro, nosotros pues al mismo tiempo pues también tenemos nuestra sensibilidad de decir, bueno, una cosa es que a veces, digamos, que alguien se quiera aprovechar también de lo religioso, ¿no? Es decir, pero bueno, independientemente de eso, es decir, sí es cierto, ¿no? Es decir, bueno, pues en torno a las fiestas, a las romerías, pues ahí es donde precisamente tiene que haber un discernimiento también, como en todo, ¿no? Es decir, igual que, pues bueno, a la hora de hacer una intervención, una rehabilitación, pues no puedes hacerla de cualquier manera, porque no puedes un retablo, pues sale, tiene que ser un profesional quien haga la restauración de ese retablo, no puede ser, bueno, pues sale, repinto
con tinta en luz, que ahora, bueno, en ese sentido se ha avanzado muchísimo, en el sentido de decir, bueno, hay una sensibilidad también grande por parte de los sacerdotes, digamos, ya hay incluso un procedimiento que está bastante, por así decir, consolidado, ¿no? Donde los sacerdotes, bueno, pues lo comunican al obispado, piden permiso, a su vez los restauradores también piden permiso a la Xunta, bueno, hay una supervisión para que se hagan las cosas bien, ¿no? Es decir, bueno, pues a veces en este tipo de cosas, ¿no? Pues en las romerías, pues también a veces hace falta un discernimiento, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer las cosas de un modo digno, ¿no? Entonces, bueno, luego después ya una cosa es bajar a cada caso concreto, que claro, ahí ya pues no se puede hablar en teoría, habría ya que analizar cada caso y bueno, pues yo el derribar Teme tampoco lo sé con tanto detalle como para pararme, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, todo aquello que ayuda a expresar la fe, decir, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero, digamos, un poco, digamos, la condición sería esa, es decir, bueno, pues que nos ayude a expresar la fe, es algo que viene de hace tiempo, se hizo, como suele decir la gente, siempre se hizo así, es decir, bueno, siempre se hizo así, es decir, en algún momento no se hacía así, se empezó a hacer así, por alguna razón, y bueno, pues lo que hay que ver es si eso realmente nos ayuda a vivir la fe o no, si la potencia o al contrario decir, bueno, pues está en, digamos, lo de colocar billetes en las imágenes, es decir, bueno, pues eso se hacía, eso formaba parte también pues a lo mejor de esa tradición, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, claro, eso llega un momento en que dice uno, bueno, pues no, esto no es algo a conservar, ¿no? Igual que no es a conservar, pues en el patio, o sea, en el atrio de la iglesia, pues a lo mejor en vez de un muro de cantería, ¿no? Pues un muro de hormigón. Es decir, bueno, pues a lo mejor en su momento hicieron porque tenían que hacerlo de ese modo, porque era como había las posibilidades que había, pero a lo mejor, digamos, no está bien hecho. Digamos, lo que estaría correcto sería, pues a lo mejor en piedra, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, en lo que son las costumbres de tipo religioso, pues efectivamente hay muchas de ellas que sí, digamos, pues merece la pena seguir conservando, pues a lo mejor pues determinados, pues no sé, pues algún cantos que han venido, por ejemplo, allí en Redondela, pues hay una serie de bailes con motivo del Corpus, decir, bueno, pues, o sea, no está en cuestión el qué, sino a veces el cómo, ¿no? En qué momento, de qué forma, ¿no? Decir, bueno. Muchas veces lo que rodea a todo el acto religioso también es un incentivo que atrae a gente, que atrae a turistas, que atrae a visitantes, ¿no? Sí, pero por eso digo que, o sea, el criterio, en último término, pues tiene que ser, es decir, si es una celebración de tipo religioso, en qué medida, bueno, pues eso es expresión de lo religioso. Porque claro, si no al final nos puede llegar a suceder, ¿no? Llevándolo al extremo, ¿no? Porque no es el mismo caso, pues lo que sucede con los derviches allí en Turquía, que estos que giran y tal. Es decir, yo asistí a uno de esos espectáculos, ¿no? Y realmente dices tú, bueno, pues mira, qué maravilla, ¿no? Y merece la pena conservarlo. Pero claro, al final está desvirtuado o es algo artificial en el momento en que ya está fuera de su contexto. O sea, los derviches bailaban dentro del templo, eran monjes que lo hacían, digamos, con un sentido religioso, bueno, pues de entrar en, pues, como una ayuda a la contemplación, entrar en trance, bueno. Claro, cuando tú lo ofreces simplemente como un espectáculo, y realmente es un espectáculo, tú asistes a un espectáculo, no asistes a una celebración religiosa. Entonces, digamos, a veces, claro, la frontera entre una cosa y otra, pues hay que ir viendo, ¿no? En qué medida algo que de por sí, pues a lo mejor pues, tiene su razón de ser, ¿no? En qué medida
pues en un momento determinado a lo mejor puede llegar a desvirtuarse tanto que se convierte en un espectáculo, ¿no? Es decir, yo no, ya digo, no sé el caso exacto como es allí y digamos, o sea, porque todo tiene sus matices, simplemente, bueno, pues las noticias que me han ido llegando. Bueno, y hablando del patrimonio material, sé que la diócesis destina una cantidad importante para mantenerlo, para restaurarlo, pero al mismo tiempo se necesita ayuda, ¿no? Se necesita implicación incluso de las administraciones. Sí, a ver, hay que decir que, o sea, que la Iglesia en ese sentido, es decir, aunque sí, bueno, pues también va teniendo diferentes ayudas, o a lo mejor subvenciones, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, una cosa habría que diferenciar entre lo que son los buques insignia, ¿no? O los lugares top, ¿no? Es decir, bueno, pues por ejemplo, en la Catedral de Tui, ¿no? Ahora estamos con el nuevo museo, ¿no? Ahora estamos con el plan catedrales, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente la Xunta en ese sentido, es decir, bueno, pues se está en ese sentido pues volcando un poco con las catedrales de Galicia, ¿no? Es decir, bueno, primero se volcó con la de Santiago con motivo del año santo, ¿no? Del 2021, y ahora hasta el 27 pues va a hacer toda una serie de inversiones en cada una de las catedrales, también en la nuestra, en la de Tui, ¿no? Ahora estamos de hecho de lleno con el museo, que bueno, pues va a suponer abrir pues nuevos espacios al público, pues gran parte del Palacio Episcopal, la zona de Ronda, etcétera, ¿no? Y luego después estarían, o bueno, pues por ejemplo aquí en Vigo también, decir, pues el ayuntamiento, pues también en ese sentido hay una colaboración estrecha con la diócesis y también, bueno, pues hay también inversiones también importantes y tal, ¿no? Y luego después pues estarían, por así decir, bueno, pues el común de los mortales, ¿no? Es decir, el resto, lo que son parroquias pequeñas, a veces parroquias bueno, pues con muy poquitos habitantes y con pocos recursos. Hoy día pues ya sabemos cómo está la vida, ha subido mucho, pues tienes que cambiar a lo mejor un tejado y a lo mejor pues una parroquia de 300 habitantes, pues claro, y un tejado ¿a cuánto se te va? Pues a lo mejor a 50.000 euros tranquilamente o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, bueno, pues hay que decir que pues los feligreses, ¿no? A veces pues también comunidades de montes también ayudan, el propio obispado también en la medida de lo posible, pero claro, presupuestos pues es muy limitado. Nosotros, al final, el presupuesto del obispado, pues realmente, decir, cualquier empresa pequeña o mediana, pues nosotros tenemos el presupuesto que cualquier empresa pequeña o mediana, o sea que en ese sentido no es... o sea, en ese sentido es un poco eso, entre todos, o sea, los feligreses sobre todo, ¿no? Y luego después, bueno, pues algún tipo de ayuda que se va... En ese sentido se está imponiendo poco a poco lo de pagar a lo mejor por entrar en museos, por entrar en distintas zonas de catedrales, no sé si en la de Lugo, en la de Tui, perdón, pero en la de Santiago ya, bueno, pues para ver el pórtico, para ver ciertas cosas, ya se está pagando. ¿Eso podría ser una fuente de ingresos también? Sí, a ver, o sea, en este momento, es decir, en la Catedral de Tui, si no se cobrara la entrada por la visita turística, pues bueno, la catedral sería bancarrota, con eso ya te digo todo. Y no estamos hablando de unas cantidades enormes de dinero, ¿no? Pero hoy día en Galicia, o sea, la única catedral en la que, por lo que es la visita de la catedral, no de todos los espacios de la catedral, sino de la catedral, ¿no? Pues es la de Santiago. La de Santiago sí es cierto que hay determinados espacios donde tú pagas la entrada, pero digamos el acceso es libre en la de Santiago, quitando el pórtico, quitando el museo,
o por ejemplo los tejados o el Palacio de Gelmírez, ¿no? En las demás catedrales, al final, pues se llegó a esa conclusión de que para el sostenimiento de las mismas, o sea, no para ganar dinero, sino para el sostenimiento de las mismas, lo básico, pues era el único modo. Que también, por otro lado, es decir, yo, por ejemplo, lo recuerdo de hace ya muchos años, recuerdo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es más, bueno, me escandalizó también, ¿no? El hecho de, estoy hablando, aún no era cura yo, ya tengo 27 años de cura, aún era seminarista. Me acuerdo en Madrid de ir, bueno, íbamos un grupito y dije, vamos a ver el Museo del Bernabéu, ¿no? Yo soy de Madrid, y resulta que costaba bastante más, no más, bastante más, costaba, no sé si eran 20 euros ya de aquella o cuánto era, o 15, no sé, bueno, ya no me acuerdo. Costaba más entrar a visitar el Museo del Madrid, que era realmente una sala, y asomarte allí al Bernabéu y poco más. Pero bueno, tiene los trofeos, ¿eh? Sí. Pero costaba bastante más eso que entrar en el Museo del Prado. Y digamos, pues hoy día ahora mismo pues son 5 euros la entrada a la Catedral de Tui, ¿no? O sea que bueno, no es... Uno de los... En las ciudades, en las villas, no está bien localizado, bien cuidado el patrimonio, pero el patrimonio que está por el rural, que muchas veces pues entran en las iglesias y roban ese patrimonio, ¿cómo se puede asegurar? Hay realmente un problema aquí en la diócesis de Tui y Vigo, por ejemplo. ¿Qué seguridad hay? Bueno, a ver, o sea, la seguridad nunca es, o sea, nunca es absoluta, ¿no? Es decir, claro, no es lo mismo pues una iglesia, una ermita, pues que esté aislada que el resto, ¿no? Digamos, lo que son robos, hoy día los robos en iglesias están siendo básicamente, bueno, pues si encuentran alguna calderilla, pues a veces pues a lo mejor más de cuestión de tipo electrónico, pues un equipo o tal, básicamente es lo que se llevan. Hoy día pues no está habiendo propiamente lo que, o digamos, o si profanas que vas al sagrario y profanas, ¿no? El Santísimo, ¿no? Pero lo que son, por ejemplo, robos de imágenes o eso, pues hoy día eso podemos decir que no está habiendo. No está habiendo, entre otras cosas, porque todo eso está inventariado. Entonces, digamos, eso tampoco tiene propiamente una salida en el mercado. Es decir, bueno, al final hay salida para todo, ¿no? Pero realmente no es como en otra época, hubo épocas donde sí se robó mucho en las iglesias. A lo mejor a nosotros no nos tocó tanto, pero en otros lugares sí. Bueno, y ya para acabar, ¿cuál es la joya de la corona de la diócesis? Sí, bueno, pues a ver, la joya de la corona, yo tengo que decir que es la Catedral de Tui, evidentemente, ¿no? Y entre otras cosas porque sí lo es, ¿no? Lo es en el sentido en que, bueno, por historia y también, digamos, por el edificio así más emblemático que tenemos, ¿no? Pues de hecho no se llama conjunto catedralicio, ¿no? Es decir, ya no es simplemente la iglesia, o sea, es la iglesia, es el claustro, es el palacio episcopal, bueno, pues son los jardines, o sea, no es solo una cosa, son más cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en cuanto a valor, es decir, en ese sentido, sí tenemos unas cuantas joyas, ¿no? que la verdad que ya el hecho de ser VICs, ¿no? Es decir, bueno, como ya sabes, pues la máxima protección y aparte, bueno, pues ya el hecho de llamarle bien, ¿no? Que decir que es algo de valor, ¿no? Entonces,
que así también se le llama, los bienes catalogados, ¿no? Pero bien de interés cultural, ¿no? O sea, entonces, en nuestra diócesis hay cinco BICs, y entonces, bueno, pues si tenemos que decir qué es lo que tiene más valor o tal, que en este caso, bueno, pues alguno de ellos no es tanto por el tamaño o por las dimensiones, es decir, porque en el caso de uno de ellos, pues es bien pequeño en cuanto a dimensiones, porque es el arco visigótico de Panchón, o sea, es simplemente un arco, pero, es decir, pues así visible en cuanto a bien a patrimonio religioso, pues es el más, digamos, es el que tiene más, el de mayor, o sea, en cuanto a antigüedad, el de mayor valor reconocido, ¿no? Como protección y todo, ¿no? Entonces, bueno, tienes ese, pero bueno, está tanto la Catedral de Tui como la Concatedral Basílica de Vigo, que también, bueno, pues también es un hermoso edificio, y aparte, bueno, pues que merece desde luego pues la visita, difusión y sin duda, ¿no? Y luego después está también el monasterio de Oya, que es el único que está a pie de mar de Europa. Está también el convento de Santo Domingo en Tui, que también tiene, pues, tiene un retablo único, donde se presenta la batalla de Lepanto, el triunfo de los cristianos, sobre la flota turca. Entonces, bueno, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, y desde luego, bueno, pues merece una visita, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por acercarnos, bueno, pues esa riqueza, ¿no?, que hay en la diócesis, y nada, pues lo contemplaremos con otro valor cada vez que vayamos a la iglesia. Pues sí, no, eso es sin duda, ¿no? Sí, eso, bueno, es una de las cosas que también, pues a lo mejor desde la delegación, quizás en Tui ya lo venimos haciendo, ¿no? Lo de, bueno, pues un poco más el también hacer a lo mejor algún tipo de visita, difundir el patrimonio, ¿no? Y que en estos otros sitios, pues bueno, pues también a lo mejor no de un modo pues organizado, sistematizado, pero que bueno, que también los párrocos pues también suelen hacer en la medida que pueden, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido. De nada, a vosotros.